Bueno, conversaremos con Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. Bueno, temas, hay muchos, ¿verdad, Así es, Tiziana? así es. Muchísimos para conversar e intercambiar, sobre todo porque siempre en la apertura de un año se generan un montón de expectativas, haces un balance, haces una evaluación de lo que fue el año anterior, el comportamiento, la dinámica económica, pero de cara a lo que además surgen como planteamientos u ofertas del sector oficial, cómo se está avanzando, cómo van conversaciones con el sector privado, se mantienen los vínculos, se mantienen algunos contactos, según nos han dicho representantes del sector empresarial, pero ¿cómo lo evalúas tú? ¿Qué percibes de todo esto? Y Bueno, bienvenida, por supuesto. muchas gracias. Bueno, sí, esos contactos se mantienen porque, como siempre decimos, las empresas tienen que mantenerse y en la medida en que nosotros tengamos dificultades, tenemos que tener una vía de poder reflejar esas dificultades. Este año ha comenzado con mucha lentitud, mucho más en algunos sectores. Por ejemplo, el sector comercio refleja un mes de enero particularmente lento, particularmente preocupante, vamos a decirlo así, a pesar de que cuando cerramos el año, en términos generales, pues había una cierta expectativa de crecimiento. Pero el mes de enero ha sido un mes de enero difícil, veremos cómo se comporta febrero, pero en los sectores tradicionales, donde en enero hay movimiento, pues ese movimiento ha sido muy lento. Por otro lado, estuvimos, por ejemplo, en el estado Zulia esta semana, donde, así como en ese estado y en otros, se siguen reportando problemas que pueden, de alguna forma, ralentizar esa perspectiva de crecimiento. Ahora fíjate, los problemas, si transcurres lo que fue el comportamiento del 2024 hacia 2025, yo diría que siguen siendo los mismos. Sigue una depreciación, por ejemplo, de la moneda nacional versus la divisa internacional fundamental, que es el dólar. Sigue el tema de la lentitud en el otorgamiento de líneas de crédito para que diferentes sectores puedan avanzar o puedan mejorar su situación. Siguen también las dificultades que no terminan de definirse, a pesar de que surgió una ley de armonía tributaria, pero hay todavía contratiempos en ese sentido. Bueno, y así podríamos hacer una lista de la cantidad de problemas que todavía se mantienen. El gobierno anuncia en el discurso oficial que van a dar más oportunidades, que van a dar mayores estímulos, en fin, pero el sector industrial tiene todavía, bueno, una serie de contratiempos que no permiten todavía mejorar o que se rescate la capacidad instalada, en fin. Sí, efectivamente, los problemas los has enumerado además en orden de importancia y sí, definitivamente el tema depreciación, devaluación, inflación sigue siendo fuerte. El tema financiamiento es fundamental. Sí. Nosotros no podemos reactivar, no se puede hablar de reactivación si no hay una reactivación real del crédito a las empresas, a las industrias, a quienes tienen proyectos. Pero hay otro tipo de problemas que están causando mucho inconveniente, como es, por ejemplo, el suministro regular del gasoil, por citar un ejemplo. Algo que el sector agrícola nos decía que Celso Fantinel que el problema sigue y se hace por momentos graves. Es correcto, sigue y es muy grave, lo reportaron en nuestra visita al Zulia, lo reportan en muchos estados, en Guárico, y eso pone muy en riesgo el tema de las cosechas. Por supuesto, el tema gasoil también no solamente afecta a los agricultores, sino también afecta al transporte de mercancía, y eso es algo que hay que verlo con cuidado. En el sector agro es problemático porque muchos productos se fija su precio antes o con anticipación, y si a ti de pronto no tienes suministro de gasoil y tienes que resolver de alguna otra forma, ese precio sube de manera importante y puede causar como consecuencia que esa cosecha concretamente genere pérdidas. Entonces hay mucha preocupación con el tema del gasoil y el sector del agro. Cuando hablamos de financiamiento, pues evidentemente que si no se reactiva el financiamiento de la construcción tampoco, que es el sector probablemente más deprimido en este momento. Son inconvenientes. Se agrega uno que quizás no mencionábamos tanto el año pasado, pero que ahora cobra importancia, que es el suministro de agua. El tema es complejo, ya que las facturas crecen,
pero no mejora ni la calidad ni la frecuencia en el suministro. Sí, sí. Y entonces, evidentemente, eso está afectando mucho a las empresas porque hay costos que no se estipulaban de esa forma y ahí se aprecia un crecimiento en la tarifa muy importante que además no está vinculado con el consumo, Y también porque no hay medidores en claro, las empresas. Y agrégale el tema de la electricidad, que también hay una queja que explotó recientemente de unas elevadísimas tarifas en el costo de la electricidad cuando el servicio eléctrico tiene una cantidad de deficiencias que no han mejorado sino en ciertas y determinadas zonas. Así es, la inquietud es de alguna forma por eso, porque aumentan las tarifas, pero el servicio no mejora, el servicio más bien se hace cada vez más ineficiente. Con relación a la energía eléctrica, recordemos que en la Asamblea de Fede Cámara que tuvimos a finales del año pasado, se le entregó al alto gobierno un documento muy completo, con una propuesta concreta. Para ustedes incorporarse de alguna forma también. No solo para, sino además tiene una serie de aspectos de solución que es importante. Hasta ahora tenemos entendido que no han llamado concretamente esa es una propuesta que la presentó Fede Cámaras, pero viene del sector de la construcción y hasta ahora pues no se han tenido ninguna reuniones como incluso para discutir el contenido del documento. Te mencioné antes de irnos a la pausa rapidito el tema de la ley de armonización tributaria. Ese es un tema donde a pesar de que se establece con rigurosidad los porcentajes, hay todavía mucho desorden y anarquía a nivel de municipios. Así es, y no solamente eso, sino que además todo aquello que no estaba en la ley de armonización tributaria, por supuesto, al tener más libertad de cambiar tasas y tarifas, pues ahí también hay un aumento importante. Pero además apreciamos que no se ha entendido de parte de las alcaldías que el reto no es colocar las alícuotas más altas, sí. El reto es competir entre alcaldías, el reto es buscar inversión dentro de las alcaldías y la búsqueda de esa inversión definitivamente está atada con mejores condiciones. Eso no se ha entendido. Muchas alcaldías están aplicando los topes máximos y esa no era la idea de la ley de armonización. No, ciertamente que no lo es, no terminan de entender que lo que debe haber son estímulos y no más bien obstáculos. Bueno, regresaremos enseguida contigo, Tiziana. Vamos a hacer una pausa. En breve estaremos otra vez con Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, seguimos conversando con Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, Tiziana, también otro tema que tiene que ver un poco con el contexto internacional y el nivel de incertidumbre, el nivel de dudas de qué puede pasar. Está el tema de la licencia que se renovó a Chevron, que ha permitido que la actividad de esa industria haya ayudado a que se eleve la producción nacional. Pero entonces, ¿qué va a hacer Trump? ¿Qué puede hacer el gobierno? Se renovó, sí, por 6 meses, pero ¿qué puede pasar después? Y en conjunto, muchos temen y de alguna forma dicen, bueno, ¿y si reaparecen las sanciones que existen ciertamente, pero reaparecen con mayor rigurosidad? Sí, bueno, eso impactaría en la economía venezolana de una manera significativa. Claro, nosotros por supuesto aspiramos a que esas licencias sean renovadas y se mantenga una relación un poco más estable. Recordemos que además las sanciones, siempre hemos insistido en cuanto a las que afectan al sector privado, porque están las personales con las que nosotros ni opinamos, es un tema político, ni tenemos absolutamente injerencia en eso, pero sí insistimos que las sanciones que afectan al sector privado terminan afectando a toda la población. Eso es algo que es importante, que incluso la gente comprenda. Una sanción que nos obliga a que una mercancía que viene a Venezuela, bien sea de materia prima, de productos terminados, tenga que pasar por varios puertos, incrementa el costo de ese producto. Y eso finalmente lo pagamos todos los venezolanos. Entonces hay que entender que cuando se habla de una medida como esta, es una medida que está afectando a todos. El hecho de que incluso nosotros tengamos problemas para tener relaciones comerciales fluidas con Estados Unidos, por ejemplo, es un problema real. Nosotros tenemos problemas para pagar, inclusive, y, ojo, muy importante, cobrar.
porque estamos haciendo tanto énfasis en el tema de la exportación, pero tenemos que entender que para nosotros ser un país exportador tenemos que ser competitivos. Y dentro de la competitividad está el tema que hablamos antes de los servicios, que por supuesto se aspira a que sean de calidad y con precios racionales, pero además tenemos toda otra serie de problemas que pudieran estar causándole un daño inmenso al esfuerzo que se está haciendo para que nos convirtamos en un país exportador, no solo del producto tradicional que hemos exportado. Entonces, las empresas están, el sector industrial en particular, está haciendo grandes esfuerzos por apuntar hacia la exportación. Pero si no abordamos el tema competitivo, el tema justamente de que tengamos todas las condiciones para poder exportar de una manera eficiente, exportaremos una vez, pero no nos recompran. No, y con frecuencia además la diversificación de esas exportaciones, porque no puede ser todo el tiempo, bueno, sí, cacao, chocolate, el ron, tenemos muchos otros productos. Los productos del mar, mariscos, Por ejemplo, tenemos un potencial importantísimo en servicios, que es algo que muchas veces no se mide. Se piensa que la exportación es solo productos tangibles, pero es que no, nosotros tenemos unas posibilidades extraordinarias de exportación en donde el turismo es una de ellas, pero estamos hablando de educación, estamos hablando de por ejemplo, todas ellas necesitan una mayor conectividad aérea. Entonces, eso evidentemente es un problema y en la medida en que nosotros mejoremos esa conectividad, pues vamos a poder participar mejor en una estrategia de exportación de servicios. Ya que mencionas, y no se vislumbra ni hay algo que te dé algún indicio de que, por ejemplo, van a retomarse las conexiones aéreas internacionales, que son vitales en ese sentido, ¿no? Eso es clave. ¿Cómo vas a estimular el turismo si no hay la conexión internacional? No vas a depender de un charter que viene de Polonia o de Moscú. Sí, es que además solamente vemos el turismo es importantísimo y el potencial que tenemos es extraordinario, pero también tenemos un potencial muy, muy interesante en el sector salud, por ejemplo. Nosotros éramos un destino para practicar intervenciones quirúrgicas de altísima calidad, de altísima calidad, pero para eso es indispensable, por supuesto, energía eléctrica, es indispensable servicios internos, pero la conectividad es clave en el caso de la exportación de servicios. Nosotros también éramos proveedores de posgrados y doctorados para países de la región, pero esos esquemas de posgrado y doctorado requieren una conectividad mucho más fluida. Ahora, la mayor inquietud, y retomo el tema, tiene que ver con la actividad petrolera, que es la mayor generadora de recursos en el país. Si ocurriese algo en lo internacional, ¿verdad? Si luego de estos 6 meses que por renovación automática se le otorgaran a Chevron y viene una decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender esa licencia, mira, eso se va a reflejar de una manera significativa. Y ya veíamos producto de esta licencia movimiento en algunos estados, que era bien interesante el hecho de que se estaba empezando a mover la economía de algunos estados, pero incluso la duda paraliza y eso es lo que nosotros quisiéramos tratar de que entienda quienes tienen la responsabilidad y las decisiones en este sentido, que Venezuela tiene toda la voluntad de crecer, de realmente de convertirse en nuevamente en un país que atienda el sector privado, pero si no vemos esa respuesta, si no vemos consistencia en las decisiones, pues evidentemente ahí las ganas de invertir o la confianza de invertir se limita. Fíjate, se me ocurre preguntarte que ayer leí algo en ese sentido. Esto que creó el gobierno de zonas económicas especiales, ¿eso está funcionando? Bueno, porque ahí decían se involucra el sector privado definitivamente. Pero... Sí, hay conversaciones, está la autoridad, digamos, que está al mando de esto, pero además están las autoridades en cada una de las regiones donde se espera. Lo vemos lento, definitivamente el avance de las zonas económicas especiales
es lento, porque para que sean exitosas, las exitosas en el mundo son la minoría. Sí. Y para que Habrá sean en China exitosas, algunas cosas, pero... y para que sean exitosas hay requisitos que son básicos, que son servicios públicos Sí. eficientes. Entonces, si nosotros no dotamos de servicios públicos eficientes a las zonas económicas especiales, no hay forma de que el inversionista se anime. Luego tienes la interconexión con la zona, tiene que haber un engranaje entre lo que hace la zona económica y toda la región. Evidentemente hay un tema de seguridad jurídica, hay muchos temas que inciden, pero quizás en este momento el tema de servicios públicos es probablemente el que esté ralentizando ese empuje, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Información importante que sirve a nuestros televidentes de orientación de cómo van las cosas, con altibajos, con contratiempos, pero bueno. Pero nosotros seguimos empeñados en estar, en que nuestras empresas estén abiertas, y no solamente que estén abiertas, sino que puedan crecer. Bueno, te renuevo una invitación por una próxima oportunidad, Ticiana. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.